Nosotras no pudimos con la doctora Soledad asistir a la reunión porque fue anunciada muy sobre la hora, pero habíamos recibido las novedades y bueno, efectivamente es un poco lo que el ministro de Salud de la provincia anunció en medios, estamos en una situación de brote ya hace bastante. Los casos son muchísimos y en la última semana se han notificado récords de casos y esto hace que haya una emergencia sanitaria porque más cerca de 5.000 casos en una semana es un montón y genera a nivel sanitario una crisis, ¿no? Un caos, porque no solo es diagnosticarlas, sino es atenderlas. ¿Y cuál es la disposición? La disposición en situación de brote es que solo se van a testear los casos con criterios de complicación. Bien. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que si hay una sospecha por un caso febril de dengue, se va a manejar clínicamente. No se va a poder hacer el test a todo el mundo, solo a quienes requieren internación. Bien, ¿cuáles son las sugerencias desde el hospital? ¿Hay una cuestión de emergencia sanitaria acá en General Dehesa, como en otros lugares de cerca, ¿no? Como es Villa María, por ejemplo, uno de los hospitales tan importantes está hoy en emergencia sanitaria por el dengue. Eso, lo que está sucediendo a nivel provincia, de una forma o de otra nos sucede a nosotros. ¿Por qué? Porque si bien nosotros hoy no estamos abarrotados de casos en nuestro hospital, todavía no podemos comprobar una circulación viral en General Dehesa. Sí. Hay que hacer de cuenta que sí. ¿Por qué? Porque están todos los recursos dispuestos para la emergencia. Y cuando hablamos de emergencia o crisis, brote, hablamos de aquellos pacientes que requieren internación. Y sí, en los centros de referencia hay un colapso, bueno, lógicamente para nosotros también sería un colapso, ¿no? Pensando en los pacientes que requieran mayor complejidad de la que podemos ofrecer. No obstante, repercute. Claro, no obstante, el diagnóstico se puede hacer en General Dehesa, más allá de no tener el diagnóstico serológico en mano. Ante la sospecha, el caso se maneja como dengue, porque es en situación de brote. O sea, dado el contexto, si una persona viene con los síntomas compatibles con dengue, que les podemos repetir, son fiebre, dolor de cabeza, dolor atrás de los ojos, dolor corporal en músculos, articulaciones, puede haber algún sangrado de encías, de nariz, un exantema, que es como una erupción en el cuerpo, náuseas, vómitos, dolor abdominal, y bueno, dependiendo de la presentación de los mismos, se aplica el criterio para el tratamiento. Para eso estamos absolutamente en condiciones en nuestra ciudad, por eso la recomendación es, tenés síntomas compatibles, concurrir a los centros de salud, tanto públicos como privados. Hoy todos los centros están en condiciones todos los profesionales médicos estamos en condiciones de sospechar dengue. Y dado el contexto de brote, insisto, no se va a pedir en principio la serología, por lo menos por la parte pública, porque es ahí donde está el colapso. Ahora, puede haber circunstancias excepcionales, como que la obra social lo cubra por el sector privado y se puede hacer. Claro. Y ahí no hay ningún inconveniente, se hace. Teniendo en cuenta que a diferencia de COVID la temperatura corporal, o sea, tenés que tener mayor, ¿a cuántos grados de temperatura para sospechar? Es fiebre alta, claro, ¿no? Más de 38 grados podemos encontrar tranquilamente, más de 39 grados. Por ahí la fiebre tiene cierta relatividad según el paciente, porque no todos hacen fiebre tan alta, pero es una fiebre que se sostiene por 5 días. Es un montón, es mucho, es difícil de tolerarla. Es difícil que un paciente se banque un dengue solo, sin pedir asistencia. Pero puede suceder porque, bueno, como es la humanidad misma, son cosas que pueden suceder. Lo más importante de todo es tomar las medidas respecto del mosquito. Tratar de evitar el contacto con el mosquito, evitar ser picados, usar repelente. ¿Cuántas fumigaciones ya se hicieron en Dehesa? Mira, no te sabría decir, pero se han hecho muchas fumigaciones. Estamos desde noviembre
con las fumigaciones. Hay épocas de más mosquitos, épocas de menos mosquitos. Bien. Dice que acá hay una cuestión climatológica, ¿no? Humedad, lluvias, calor húmedo, que hacen que el mosquito prolifere con más intensidad. Bien, le quiero preguntar, ¿hay un mapa del dengue en Endesa? Que digan, bueno, a lo mejor acá podemos llegar a tener probabilidad de que salte un caso, acá no tanto, acá es una zona muy urbana, acá hay una zona muy verde. No, mira, hay que no sacarse de la cabeza que el mosquito que puede transmitir el dengue está en los hogares. En mayor o menor medida, ¿no? Son domiciliarios y peridomiciliarios. Acá lo que puede suceder es que en algún lugar donde no se haya cortado el pasto, donde haya pastos altos, donde haya cacharros, donde haya una pileta de lona que esté casi vacía y que tenga sombra, todo lo que son cacharros, no olvidarse de eso. Si no hay cacharros, los mosquitos no tienen de dónde agarrar, que se ponen sus larvas en paredes de recipientes de todo tamaño, pero especialmente en los más pequeños, en los que por ahí tienen más sombra. Buscan lugares oscuros, húmedos, quedan latentes las larvas en las paredes, y cuando el agua sube, por eso después de la lluvia nacen muchos mosquitos. Bien, ¿y casos confirmados? ¿General Dehesa tuvo 3 o 2? Nosotros la situación para confirmar casos, y acá a diferencia del COVID, tengo que ser absolutamente honesta con ustedes, es mucho más compleja. Porque tenemos casos que son absolutamente sospechosos por síntomas, que no nos dan no nos dan positivas la serología. Entonces, quedan como sospechosos. Entonces, yo les diría que mientras no tengamos confirmación, que tuvimos casos importados, ¿no? Eso sí, que hemos tenido 2, y que está absolutamente comprobados, importados. Casos autóctonos no hemos podido corroborar, han quedado en condición de sospechosos. Claro. No, pues yo cuento padre e hija, primer caso, y segundo, el tercero... Ahí se cortó un caso sospechoso en la parte privada que quedó como sospechoso. Tuvimos un caso sospechoso acá en el hospital que no se pudieron confirmar. Epidemiológicamente tenés caso sospechoso, caso confirmado, caso descartado. Perfecto. Por eso no les puedo dar un número exacto, pero seguramente en el contexto que estamos hay más de lo que estamos encontrando. Esto es importante, digamos, no podemos, con el COVID también pasaba que no podíamos acaparar todos los positivos, tuvimos épocas de brote donde no había recursos para testear, vieron que... Sí, igual hay gente que se llega y hay gente que no se llega, doctora. Por eso yo les decía, es imposible. Es muy difícil pasar un dengue solo, porque son cuadros intensos, de mucho malestar, es muy factible deshidratarse. ¿Le afecta más a los niños, doctora? O sea, ¿los niños tienen más complicación a la hora de contraer dengue? O sea, nosotros vimos, mira, justamente me remito que estaba tratando de hacer memoria de todo, el caso que tuvimos los dos, el familiar importado, que vinieron de otra provincia, el papá tuvo la sintomatología más importante que el niño de hecho la pasó súper bien, pero es relativo esto, ¿no? Se esperan cuadros de alta temperatura, se espera un cuadro de mucho dolor corporal, de dolor de cabeza, pero en esto, insisto, puede haber la excepción de alguien que tenga un umbral distinto, más bajo de tolerancia al dolor, o más alto, y se puede ser variable, ¿no? Lo importante acá para pasar en limpio es tener en cuenta cuáles son los síntomas para poder consultar, para aproximarnos al diagnóstico. Perfecto. Así no se puede confirmar. Y también esta cuestión de erradicar todo lo que pueda ser un potencial reservorio, un cacharro que pueda dar lugar a que nazcan más mosquitos aéreos, porque sin mosquito no hay dengue. Perfecto. Entonces, doctora, por último, contra el mosquito es importante, pero chicos, la fumigación no es suficiente si no hay descacharreo. Claro. Por último, Doc, ¿se viene la pandemia de dengue?
No, no creo. Creo que el dengue es un brote muy importante, récord en nuestro país. Hay que darle el valor que tiene, hay que tratar de evitar contagiarse, hay que evitar ser picado por los mosquitos, por todos los medios, usar todos los recursos que tengamos a la mano en nuestros hogares para que el mosquito no esté, no nos pique si salimos también, ¿no? Si salimos a hacer actividad física, si salimos a cuidarse mucho y evitar el mosquito. Pandemia no creo, esto es una enfermedad que es de una época del año, ya hace varios años que estamos viendo dengue. Si bien a General Dehesa no le tocó como un problema grave, pero hemos estado en alerta, hemos estado en situación, lo hemos hablado año a año, creo que hay que darle el valor que tiene, serio, pensar que todo el cacharro que quede de hoy hasta noviembre es mosquito Aedes para la temporada siguiente, y así como no se frena más.